Bon dia, continuem el cicle d'esmorzars informatius del Fòrum Europa Tribuna Catalunya amb el patrocini d'Assistència Sanitària i del Grupo Santander. El convidat d'aquest matí, ja el veuen, és Gabriel Rufián, que és el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per Barcelona a les eleccions del proper 20 de desembre. A Gabriel Rufián el presentarà Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, que és qui té la paraula ara mateix. Bon dia a tothom. Gràcies per l'oportunitat de trobar-nos tots plegats aquí. Presentar qualsevol persona, en aquest cas presentar el Gabriel Rufián, sempre comporta molta responsabilitat. Deixeu-me que comenci fent honor, em sembla allò que ja em caracteritza, explicant alguna cosa una mica estranya, amb voluntat sempre de sorprendre una mica. Apunto 4 reflexions sobre el món que canvia davant dels nostres ulls. Ahir ho vaig fer a Badalona, em va semblar que era oportú fer-ho allà i potser és bo fer-ho aquí. El món canvia davant nostre, canvia de forma molt contundent. En els propers 15 anys, entre ara i el 2030, quan es jubili la generació més gran d'alemanys de tota la història, la nascuda el 1964, Alemanya haurà perdut, en 15 anys, 8 milions d'actius en la seva economia. Tindrà 8 milions de treballadors menys en la seva població activa. És una reducció que no hem vist mai, ni tan sols amb l'efecte combinat de les dues guerres mundials juntes. Per tant, el món canvia davant dels nostres ulls. En els propers 20 anys hi haurà més llicenciats universitaris nous que tots els llicenciats universitaris que hi ha hagut en la història de la humanitat fins ara. La distribució d'aquests graduats universitaris nous no seguirà les mateixes proporcions que ha seguit fins ara. I, per tant, no només hi haurà un canvi substancial en el número de graduats universitaris, sinó també en la seva distribució al llarg del planeta. A l'any 2050 hi haurà més ciutadans francesos que ciutadans alemanys. Si heu de prendre alguna decisió sobre quina és la llengua, la tercera, quarta, cinquena llengua que han d'aprendre els vostres fills o nets, diguem-ne, potser heu de reflexionar-hi, no ho sé. Una altra dada que demostra que el món canvia davant dels nostres ulls de forma molt contundent. És una que ja he explicat en alguna altra ocasió, em perdonareu que la repeteixi. L'any passat el Japó va vendre més bolquers per persones de la tercera edat que per nens petits. És la primera vegada a la història que passa. L'efecte de la contracció de la natalitat s'està produint en el conjunt de l'Àsia Oriental, no només al Japó, Corea del Sud, la Xina, i s'està produint també de forma molt dràstica a Europa Occidental, només amb l'excepció francesa. Simultàniament, en canvi, en aquest món que canvia davant nostre, el 40% de la població africana subsahariana, el 40%, té menys de 15 anys. I el 60% menys de 25. El món canvia davant nostre. En aquest món que canvia, Catalunya no és una excepció, i Catalunya també canvia cada dia i ha canviat en els darrers anys de forma molt contundent. Canvia la realitat i canvien les expectatives. I gairebé mai canvien les receptes. Davant d'aquest món que canvia i d'aquesta Catalunya que canvia, Catalunya és, en molts aspectes, o podria ser-ho almenys, o hauria de ser-ho, o la nostra voluntat seria que ho fos. Qualsevol d'aquestes afirmacions que acabo de fer em sembla que és bastant oportuna. La punta de llança de molts d'aquests canvis. És un laboratori de molts d'aquests canvis. És una societat absolutament oberta, és una societat que des de fa dècades és una societat de l'Ubió, és un melting box, és de llengües, d'orígens, de creences, d'expectatives, de futur. En aquesta Catalunya diversa, extraordinàriament diversa, en aquesta Catalunya extraordinàriament plural, en aquesta Catalunya que afronta reptes molt importants, tenim el repte, també, d'intentar assemblar-nos al màxim possible a la societat a la qual volem representar.
La feina d'aquells que volem representar a la nostra societat és o bé especialitzar-nos en un determinat nínxol, en un determinat segment, i ser uns representants molt especialitzats, o intentar ser tan generalistes com puguem. La nostra voluntat, clarament, és la d'intentar assemblar-nos, tant com sigui possible, a la societat a la qual volem representar. No volem ser una formació política que s'especialitza en un determinat nínxol, que és molt eficaç en aquell petit espai, sinó que la nostra voluntat és la de ser tan influents com sigui possible en l'esdevenir del conjunt del nostre país, de la nostra comunitat nacional, de la nostra societat. Com que el nostre repte és assemblar-nos tant com sigui possible a la societat a la qual volem representar, i així ho hem fet en les últimes eleccions catalanes, a les penúltimes eleccions catalanes, les del novembre del 12, i ho hem fet a les eleccions europees, i ho hem fet a les eleccions municipals, també ho volem fer en aquestes eleccions espanyoles. Volem assemblar-nos en aquesta societat diversa en tots els sentits, en el lloc de naixement de les persones, en la llengua que parlen a casa seva, en la pertinença ideològica, en la trajectòria política que han seguit fins arribant aquí. I per això a les nostres llistes, de les quals ens sentim especialment orgullosos per tot això que estic dient, hi ha gent molt diversa. El número 5 de la llista per Barcelona és una persona amb una llarga trajectòria a Unió Democràtica de Catalunya. La número 4 és una uruguaiana que fa 10 anys que viu al nostre país i també amb una llarga trajectòria política al seu país i a França. I ara aquí, que també és el seu país. La número 3 i el número 2 són gent que ja té més trajectòria institucional, que pertanyen al partit, i un és del Baix Llobregat i l'altre és de Barcelona. Però el mateix es podria explicar en el cas de les circumscripcions de Tarragona, número 1 ve del món sindical, secretari general d'UGT al Camp de Tarragona, el número 1 per Lleida, president d'Òmnium Cultural, el número 1 per Girona, una persona amb molta trajectòria en el partit, exalcaldessa de Ripoll, el número 2 ve d'Iniciativa. Per tant, Esquerra Republicana vol ser un lloc de trobada de gent molt diversa, en la llengua que parla a casa seva, en el lloc on l'escut, en el Déu al qual resa, amb la trajectòria política que ha seguit, i al mateix temps vol ser també el paradigma de la coherència interna i de la cohesió interna. I em sembla que és evident, evidentíssim, que en això excel·lim. No crec que ningú pugui trobar cap contraexemple. I en un moment com l'actual, en què l'esdevenir de la política i l'esdevenir del conjunt de la nostra societat posa a prova la cohesió interna de totes les formacions polítiques i de totes les organitzacions de tota mena i associacions de tota mena, aquí a l'estat espanyol i a Europa, em sembla que està bé recordar que Esquerra Republicana excel·leix en cohesió interna. Potser perquè la nostra voluntat és cosir i recosir permanentment aquesta realitat diversa que és el nostre país i que és Europa Occidental i que és el món. Tenim voluntat de cosidors, de cohesionar aquest teixit des d'una perspectiva social, econòmica, educativa, lingüística, social, política i de tota mena. I per totes aquestes raons que he explicat, ens ha semblat a tots que el millor era que qui encapçalés la llista de la circumscripció de Barcelona per part d'Esquerra Republicana i, per tant, qui d'alguna manera encapçala aquesta candidatura d'Esquerra Republicana en el conjunt del Principat sigui el Gabriel Rufián. El Gabriel Rufián és una mica un exemple més, entre molts altres. És evident que és impossible trobar en una sola persona totes les característiques que acabem de mencionar fa un moment, però que reuneix moltes d'aquestes característiques. I que, a més,
les reuneix de forma absolutament coherent totes elles. I per tant ens sembla que encarna, com molts dels nostres candidats, com molta de la gent d'aquest país, com molts de segur de vosaltres, en àmbits molt diversos, en l'àmbit de l'economia, en l'àmbit, insisteixo, de la societat, de la cultura, del que sigui, però que encarna aquests valors, aquesta voluntat de cohesió i aquesta voluntat de respecte i de posar en valor la diversitat enorme del nostre país. El Gabriel encarna tot això en tots els sentits, pel seu origen familiar, ell explica sovint, i ara em sembla que jo m'ho he après ja, que el seu avi ve de la Tierra del Olivo i la seva àvia de la Tierra del Poeta, i per tant de Jaén i de Granada respectivament, i per això hi ha gent, com que el seu avi ve de la Tierra del Olivo i la seva àvia de la Tierra del Poeta, hi ha gent que li diu el poeta de l'Olivo. Doncs encarna molts d'aquests valors, moltes d'aquestes característiques, tant per l'origen de la família com pel seu origen personal, el lloc de naixement, el barri del Fondo, de Santa Coloma de Gramenet, pel lloc on viu, a Sabadell, per la seva trajectòria en l'àmbit de la formació educatiu, en el seu àmbit laboral i en la seva implicació en el món associatiu, en la realitat social del nostre país, a través de Súmate i a través de l'Assemblea Nacional. I ara posat de cap de llista independent d'unes llistes d'un partit que porta una llarguíssima trajectòria de posar a independents al capdavant de les seves llistes. Si el país necessita generositat, si una de les receptes, un dels components de la recepta que el nostre país necessita és la generositat, segur que Esquerra Republicana és la millor opció, perquè ho demostra cada dia en cada una de les seves decisions, internes i externes. I segur que el millor candidat també és el Gabriel Rufián. Moltes gràcies. Bueno, menudo papelón hablar después de esto. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Intentaré ser breve, aunque la verdad es que cuando alguien comienza diciendo esto, normalmente es mentira. Pero yo lo voy a intentar cumplir porque diría que lo interesante quizás sean las preguntas que vendrán después. Mi intervención constará de varias partes. En primer lugar, intentaré presentarme, decir quién soy, explicar por qué y cómo me metí en este lío, y también hablaré un poco del modelo que humildemente defendemos, el modelo económico y social que defendemos desde la candidatura de Esquerra Republicana. También intentaré hablar un poco de qué vamos a hacer en Madrid, en ese enorme espacio de poder llamado el Congreso de los Diputados, que si no ocupamos nosotros, lo ocupará algún otro con intenciones quizá un poco especiales, ¿no? Aquellos que están llamando desafío, amenaza, botón rojo, golpe al voto de la gente. Nosotros simplemente lo que queremos hacer es intentar regalar el relato mediático, político y social de Cataluña a según quién, que sale muchísimo en los medios y nosotros muy poco. ¿De dónde vengo y quién soy? Yo soy catalán y soy hijo de la inmersión lingüística. No tengo absolutamente nada excepcional. Como tantos otros, yo me crié y estudié en un barrio de la zona metropolitana de Barcelona, en mi caso el Fondo de Santa Coloma, que como algunos de ustedes sabrán fue el primer barrio en el cual se hizo algo tan grande y hermoso, yo diría, como que aquellos que llegaron a esta tierra hace tantos años, gallegos, castellanos, murcianos, andaluces, pues se dejaron la piel porque nosotros, sus hijos y nietos, quisiéramos a esta tierra como nadie. Y la mejor forma de querer una tierra es a través de su lengua. Y se dejaron la piel porque nosotros estudiáramos en catalán, y es donde yo vengo, de donde yo vengo. Mis recuerdos son los de cualquier niño del área metropolitana. Un
un barrio relativamente humilde, una infancia feliz. Recuerdo hacer gimnasia en el campo de la grama, que en aquella época era de tierra, dejarme las rodillas en aquel campo un montón de veces. Recuerdo también la falta de servicios públicos, era un barrio relativamente complicado de los 80 y 90. Recuerdo perfectamente el estreno de la parada de fondo, de la línea roja, como se llamaba, de la línea 1, que fue un auténtico acontecimiento para la época. Recuerdo cómo se pararon las clases. Yo estudiaba en el Colegio Virgen de las Nieves, que está justo enfrente de la parada de metro. Y recuerdo cómo todos nos agolpábamos en las ventanas para ver aquello tan raro como un túnel subterráneo en el cual había un tren que te llevaba hacia Barcelona, sin pasar por ningún tipo de parada. Y aquello era para nosotros muy, muy especial. Después, gracias al esfuerzo de tantísima gente que se dejó las manos y la espalda porque yo pudiera estudiar, accedí a la universidad y trabajé de todo, como tantos otros, para poderlo pagar. No tiene nada excepcional. Primero trabajé en los grandes almacenes del centro de Barcelona, después en una tienda también del centro de Barcelona, como tantos otros. Y estudié relaciones laborales, los mal llamados recursos humanos. En definitiva, es intentar aunar dos mundos que a veces están muy distantes: el mundo de las empresas, el mundo empresarial y el mundo de los trabajadores. Y después estudié un máster especializado en dirección de personal. Y siempre me he dedicado a eso, a selección de personal. Yo era el tipo que se sienta al otro lado cuando te tiene que hacer una entrevista de trabajo. Normalmente el que da malas noticias. Y ahí estuve trabajando durante 10 años. Hasta que tuve que elegir. La verdad es que era tremendamente incompatible la vida pública, dijéramos, la exposición pública, la lucha por lo que estábamos haciendo en este proceso, y trabajar en la empresa privada. Y tuve que elegir, y la verdad es que quien eligió fue mi empresa, y me despidieron. Y aquí estoy intentando luchar por esto. Al final, mi única motivación, yo siempre lo comento, yo con 14 o 15 años le pregunté a mi padre qué había hecho por cambiar el mundo. Tan simple como eso, me empezó a explicar un montón de cosas. Yo lo único que pretendo es poderle explicar a mi hijo cuando me pregunte, que esa pregunta siempre llega, pues un montón de cosas también, ¿no? De la forma más humilde posible. ¿Por qué me meto en este lío? Bueno, yo creo que había muchísimo trabajo por hacer en un sector muy determinado de la población, el sector castellano hablante. Y vi una vez a un señor en una televisión muy determinada, en 13TV. Se llamaba Eduardo Reyes. Y le estaba diciendo a 3 o 4 personas que estaban muy enfadadas que este proceso no iba de lenguas, ni de apellidos, ni de orígenes, ni de banderas, ni de barrios. Que este proceso iba de gente que quería ser otra cosa de lo que hoy en día era. Y pensé que aquello era muy interesante. Y mi primera charla fue para explicar el sistema de pensiones. Y creí que iba a ser la última. Para mí ya era un enorme honor compartir charla con Eduardo Reyes y con el Pare Manel. Y aquí estoy, casi 2 años después. O sea que las cosas van a veces muy rápidas. Y yo siempre comento que el independentismo para muchos de nosotros es un estado transitorio, como para tantos otros. Al final, ser independentista no es una ideología. Yo creo que nadie se define como independentista de manera permanente. O somos republicanos o somos otra cosa. Yo, en mi caso, soy republicano y soy de izquierdas. Me parece inherente a esa condición defender el derecho a la autodeterminación de cualquier pueblo, siempre y cuando sea por vías democráticas. Ni más ni menos, me parece que está en el ADN. Yo vengo de esa izquierda que está a favor de que cada cual sea lo que quiera ser frente a una urna. Ni más ni menos. No tiene nada de especial. Yo recuerdo perfectamente a mis padres hablarme del pueblo catalán, a mis abuelos hablarme del pueblo catalán, como tantos otros tenían el ADN de la derrota. Había perdido un montón de veces, como tantos otros, precisamente en pos de la estabilidad de aquellos que negaban su propia identidad.
y nos decían que tarde o temprano ese pueblo se iba a alzar, como tantos otros, y que nuestra humilde labor era decirle a ese pueblo que no había nada imposible, que lo imposible ya lo hicieron ellos, y era llegar aquí y levantar sus casas, sus barrios, incluso sus ciudades, con las manos, de la nada y sin nada. Tener agua donde no la había, tener luz donde no la había, tener un techo donde no la había. Aquello era imposible. Y que un proceso como este, ganar un país en una urna, no tenía nada imposible. Y por eso estoy aquí y estoy en esto. Recuerdo también, en el año 2004, yo todavía estudiaba, y recuerdo cómo se me acercó un gran amigo con el cual hablaba mucho de política en la universidad y me dijo: he visto a un tipo en el Congreso decir lo que nosotros decimos, en los pasillos, en las aulas, en el bar. Decirle a PP-PSOE lo que son, denunciar la enorme regresión democrática de ese Estado español, ser muy valiente. Y llegué a mi casa, me puse el vídeo y era Joan Tardá, que le estaba echando en 4 minutos más decencia y dignidad a ese Parlamento que legislaturas enteras de según quién. O sea, imaginen el enorme honor que es para mí compartir proyecto político con él. Y también es un honor para mí compartir proyecto político con alguien que en el año 2012, con 120 desahucios diarios, dijo que como juez no iba a ejecutar un desahucio más. Se jugó el puesto. Y años después se convirtió en una de las caras visibles de este proceso. Se llama Santi Vidal y hoy está inhabilitado por ser independentista, mientras Martín Villa pasea por el Retiro. Desde el año 2012 este país ha vivido enormes movilizaciones. Yo creo que se estudiarán con el paso del tiempo en su justa medida. La gente ha hecho una revolución en la calle, con cartulinas de colores y con camisetas con mensajes y con sonrisas sin romper una sola papelera. Han protagonizado las mayores movilizaciones de la historia de Europa, incluso a nivel mundial. Yo creo que hay 4 momentos que conviene subrayar. Yo creo que todo comienza con el fracaso del Partido Socialista Obrero Español, que cada vez es menos socialista, menos obrero. La traición de Felipe González a tanta gente. Yo creo que muchos que venían de esa izquierda que les interpeló se comenzó a dar cuenta que no lo era y que aquel proyecto federal que les prometían era simplemente mentira. Después vino Zapatero, después de muchos años. Vino el apoyaré y pasaron en muy poco tiempo del apoyaré al cepillaré. En muy poco tiempo. Perdiendo credibilidad día a día. Después hay una noche que me parece también clave, que es la noche del año 2011, en el cual una Constitución sacrosanta, sagrada, que ahora se utiliza para no dejar votar a un pueblo o para no dejar ser lo que quiera ser un pueblo, se cambia en una noche. La diferencia es que no votó un pueblo, sino que llamó según quién desde según qué despachos. Y se entregó la soberanía del pueblo del Estado español. Aquellos que más hablan de soberanía la entregaron a según quién. En el indigno artículo 135 de pago de la deuda por encima del gasto social. Yo creo que ahí muchísima gente también se sintió traicionada, sobre todo porque aquellos que ahora hablan de una reforma constitucional relativamente complicada ya lo hicieron, y porque reformar la Constitución es muy complicado. Se necesitan 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado. No los tenemos. Pero es que además se necesita una derecha democrática o europea o plenamente democrática y no la tenemos. También se necesita una izquierda valiente y no la tenemos. No tenemos nada de eso. Cambiar la Constitución o pretender una reforma constitucional o vender una reforma constitucional es un acto de fe muchísimo mayor que lo que estamos haciendo aquí, en Cataluña, más que nada porque aquí ya hemos ganado. Ya tenemos una mayoría en pos de un cambio. Porque hay que esperar que en el Estado español la haya. Quizá podamos aspirar para que la haya,
pero de momento lo que tenemos que hacer es intentar respetar el mandato popular que tenemos detrás y conformar una república independiente. Yo creo que el cuarto momento es la movilización soberanista de septiembre del año 2012, cuando todo cambió, cuando muchísima gente realmente se dio cuenta de que no había ya marcha atrás, de que ya este país era otra cosa. Gente que cogió la señera y la estelada sin ningún tipo de complejo y no gritaban el nombre de ningún político, de ningún partido, sino que gritaban independencia y Cataluña. Yo creo que esto explica muchas de las cosas que están pasando hoy aquí. La República Catalana que nosotros defendemos es algo muy sencillo. Una República Catalana, un país de todos y para todo, un país decente. Tener un Estado a favor y no en contra. Que no tengamos que despertarnos ni desayunar con según qué amenazas, con según qué portadas o con según qué declaraciones. Cataluña en los últimos 3 años ha pagado 1.909 millones de euros de intereses. Algo que se llama FLA. Le llaman FLA, es un fondo de liquidez autonómico que en definitiva es devolver el 95% de los impuestos de los catalanes con intereses. Sacar un rédito económico a la aportación ciudadana. Quizá no es un FLA, quizá es una indecencia. Y lo que tenemos que intentar es tener un Estado a favor, porque con 1.909 millones de euros se pagarían 7 veces el plan de choque de Junts per Sí. 7 veces. Y les puedo asegurar que es algo muy sencillo, intentar luchar contra la pobreza, intentar luchar contra la pobreza infantil, contra la pobreza energética, algo muy de sentido común. Nosotros defendemos un proyecto social para las clases medias y trabajadoras de este país, que en definitiva son la mayoría, una fiscalidad progresiva y no proporcional, algo tan sencillo de entender como que el que más tenga aporte un poquito más y el que menos aporte un poquito menos, ni más ni menos. Donde los valores republicanos imperen, repartir realmente la riqueza, que no haya según quién sentado en según qué consejos de administración, que no haya favores que devolver. Yo supongo que aquellos que se definen de izquierdas actualmente se referirán al sitio en el cual se sientan en según qué consejos de administración. Donde la gente mayor se le trate con respeto y dignidad y las madres no tengan que hacer doble jornada laboral y fuera de casa. Queremos cosas básicas, sobre todo decencia, pobreza cero, corrupción cero, un país próspero, culto y justo. Nosotros proponemos invertir el 6% del PIB en educación, porque una sociedad culta es una sociedad crítica, es una sociedad avanzada. Yo creo que, según qué partidos, ese objetivo que están intentando culminar de restringir el acceso a la educación es simplemente para que según quién no llegue a según qué puestos, como por ejemplo alguien como Santi Vidal, que luego provoque según qué problemas, ni más ni menos. Economía, sentido común. Nosotros no pretendemos hacer nada que no sea sentido común y yo lo vivo de manera muy personal. Yo, por mi generación, tengo 33 años, he sido mileurista toda la vida, pero no tiene nada excepcional, es lo que hay. El 70% de la población está así y el 20% cobra menos de 700 euros. Nosotros lo que queremos es dejar de ser un país de low cost. Queremos dejar de tener un Estado débil para con los débiles y débil para con los fuertes. La crisis, la mal llamada crisis, que en muchas ocasiones fue más bien una estafa, porque no es casualidad que Mario Draghi sea un exdirectivo de Goldman Sachs y de Guindos sea un exdirectivo de Lehman Brothers, ha demostrado que se pueden hacer las cosas de manera diferente, y no lo decimos nosotros. Hay un montón de países, sobre todo en el norte de Europa, que no han sido tan afectados. Nosotros lo que queremos es parecernos a ellos.
dejar de tener una oligarquía que al final manda desde según qué despachos. Nosotros queremos dejar de tener un país en el cual la supeditación del poder económico sobre el poder político sea la que es hoy en día en el Estado español. Más que nada porque al final manda según quién, desde según qué despachos y no los vota nadie. Nosotros proponemos, sobre todo para los autónomos y para las pymes, que representan el 99%, repito, el 99% de las empresas de este país y el 70% de la ocupación, una tregua fiscal de 5 años, ayudar a los emprendedores. Aquel que lleva el país para adelante es el que sube la persiana, no el que se declara muy liberal y está muy pendiente del BOE. Quizá no es tan liberal. Nosotros queremos ayudarles y sobre todo que dejen de pagar la factura más cara de Europa, de luz, que responde simplemente a hacerle favores a según quién. Nosotros queremos acceder a un mercado energético racional. Queremos ayudarles al acceso al crédito bancario a costes mucho menores para que se puedan financiar. Salida de la crisis. Lo que nosotros proponemos para intentar salir de esta crisis, que muchos dicen que ya ha pasado, pero ni mucho menos ha pasado. Estamos hablando de un Estado, el Estado español, con 750.000 familias sin ningún tipo de ingreso, con 800.000 personas sin asistencia sanitaria, con un 32% de pobreza infantil, con 500.000 desahucios los últimos 6 años y con 13 millones de pobres. Si eso es salir de la crisis, que vengan y nos lo expliquen. Desde Esquerra Republicana defendemos un modelo distinto al español para salir de la crisis. Los gobiernos de PSOE y de PP han cometido el error de pensar que la competitividad de un país se gana a base de bajar salarios. Nosotros proponemos, por ejemplo, un salario mínimo de 1.000 euros, que lo propone alguien tan poco sospechoso de ser un antisistema como Miquel Puig. Lo que queremos es dignificar el salario mínimo, porque no vale de nada que la gente cobre 600 y pico de euros al mes. Sale muchísimo más caro en muchísimos aspectos. Denunciamos la falta de inversión en políticas activas de empleo. Queremos más formación orientada al mercado de trabajo. Cabe una atención más individualizada al parado, con el objetivo de que una persona esté en situación de paro el menos tiempo posible. Hay según quién que propone el contrato único, como la gran panacea. Para que se hagan una idea, y lo sabrán mejor que yo, el contrato único es resumir en una sola medida las reformas laborales más reaccionarias de la historia del Estado español de los últimos 30 y pico de años. Un contrato de 4 días, por mucho que sea indefinido, sigue siendo un contrato temporal. Es simplemente legalizar la temporalidad. Nosotros estamos en contra de eso. Se trata de conseguir un cambio de modelo productivo, apoyando a la industria, poner las cosas fáciles a los emprendedores, al trabajo y a las pymes, creer en sus proyectos, poner herramientas e incentivos a su alcance. Y hay algo que creemos que es muy importante, un banco público de inversiones para reindustrializar el país, para disponer de infraestructuras útiles, conectar los puertos con él, el corredor mediterráneo. Algo que ya hicieron los romanos, no inventamos nada. Ya lo hicieron ellos, ya existe. Lo único que queremos es dejar de que haya según quien que crea que todo tiene que pasar por según qué ciudades. También proponemos crear un fondo para la innovación empresarial con aportaciones de las grandes empresas para financiar proyectos de transferencia tecnológica de pymes y emprendedores con el objetivo de abrirnos a la creatividad y ser atractivos al talento y a la inversión. Cataluña es el 4º motor económico de Europa. Lo que necesitamos es seguir abriéndonos a ese mercado y seguir siendo lo que somos, innovadores y emprendedores. Como ya decíamos, queremos una fiscalidad justa para ayudar al empleo y al consumo. Es necesario bajar impuestos al trabajo, a las cotizaciones sociales, a las rentas por debajo de los 15.000 euros, para estimular el consumo. Queremos acabar también con las SICAP, en el sentido de que sean grandes formaciones para intentar evadir según qué impuestos.
Nosotros creemos que deben aumentarse los impuestos al capital especulativo. Creemos que convendría también gravar a las nucleares y aplicar un impuesto a los depósitos bancarios. Apoyar a la economía social, las cooperativas, sociedades laborales, proyectos de democracia económica que en definitiva nutren al tejido empresarial. Queremos derogar la reforma laboral del Partido Popular, que ha precarizado a tantísima gente, que por cierto también es anticonstitucional. Precarizar es anticonstitucional también. Lo digo por aquellos que son tan y tan constitucionalistas para según qué y tampoco para según qué. Política de apoyo a las pymes. Volvemos a repetir, nos parece tremendamente importante. Estamos hablando del 99% de las empresas de este país, del 70% de la ocupación. Es realmente el motor económico de Cataluña. Urge tomar medidas para solucionar los 4 problemas principales de las pymes, de la industria, el comercio y de los servicios. Demasiados impuestos, elevado coste de crédito y elevado coste de la energía y morosidad. Proponemos sección fiscal a la reinversión de beneficios y luchar contra la morosidad de la gran empresa. Hay empresas que pagan a 500 y pico de días a pequeños autónomos. Es completamente insostenible. Un nuevo mercado energético contra los beneficios injustos de las grandes eléctricas y hacer el banco público de inversiones con créditos con intereses justos para las pymes. En cuanto a la morosidad, que se cumpla que las grandes empresas que incumplan las leyes de morosidad, pagar a 30 días, no puedan acceder a licitaciones públicas. Tan simple como eso. Quien se demore tanto en el pago no podrá acceder a obra pública. Política de apoyo a los autónomos. No podemos seguir maltratando a los emprendedores y autónomos del país. Queremos poner facilidades y queremos poner en órbita el talento de los jóvenes en torno a estas empresas. Urge una solución en cuanto a la igualdad y fiscalidad de los autónomos. Los autónomos deberían tener derecho a la baja por enfermedad, derecho al paro y a la seguridad social, con los mismos derechos y deberes que el resto de trabajadores, algo que no pasa hoy en día. En fiscalidad, urge eliminar el sistema de tributación de módulos paralelos que empiezan, poner un alivio fiscal de 5 años y tributando siempre tan solo en función de la facturación. Pero como prioridad, junto al empleo, para nosotros, a corto plazo, ya urge un plan de choque, de emergencia social. Al final, lo que hablábamos al principio, un país digno y decente, donde no se tolere la pobreza infantil, ni los desahucios. En el Parlamento se están poniendo de acuerdo 72 diputados de los 135 para esto. Nuestra prioridad es esta, porque es lo que la sociedad hoy en día necesita. Un plan de choque para la pobreza cero, para no dejar que ningún niño necesite nada y para que nadie se quede sin beca, comedor, para el realojamiento de personas desahuciadas, para dar segundas oportunidades a todo el mundo, para no dejar a nadie atrás. Urge también una reforma de la renta mínima de inserción y dar cobertura a la pobreza extrema. En el año 2014, Esquerra Republicana ya propuso un plan de choque de 100 millones de euros. Y hoy esperamos multiplicarlo, con acuerdo entre Junts per Sí y la CUP. ¿Qué queremos hacer en Madrid? Con esto ya acabo. Yo entiendo perfectamente a aquellos que nos preguntan ¿por qué vamos? Entiendo perfectamente la pregunta, porque en un escenario normal, frente a un Estado en plena democracia, no haría falta. No haría falta ir. Alguien tan poco sospechoso de ser un rompepatrias como David Cameron, ante una problemática similar en Escocia, puso las urnas, hizo campaña por el no y ganó. Aquí no fue posible. Aquí tuvimos que aprovechar los tiempos, las urnas y las formas que el Estado español nos permitía. Unas aparentes elecciones autonómicas que nosotros convertimos en el plebiscito, en el referéndum que nos permitieron hacer y ganamos.
Y quien perdió está llamando desafío, amenaza, golpe, botón rojo a 2 millones de personas, a 2 millones de votos, a 72 diputados de los 135. Están llamando golpe de Estado a la democracia, al voto de la gente. Guste más o guste menos, tenemos que ir a ocupar ese enorme espacio de poder. A Cataluña se le defiende en todos los sitios. Igual que ya hacemos en Bruselas, nosotros en Madrid lo que vamos es a defender las instituciones catalanas, el voto de la gente. Intentar no regalar la imagen de Cataluña según quién, como por ejemplo Albert Rivera, que le falta salir un programa de cocina simplemente. La pregunta es por qué algunos van tanto y otros tampoco. Tenemos que intentar no regalar el relato mediático, político y social a según quién. Y tenemos que hacer lo que siempre hemos hecho, votar y ganar. Votamos unas municipales y ganamos, votamos una consulta y ganamos, votamos un plebiscito y ganamos. Ahora lo que toca es volver a ganar y decirles a aquellos que siempre han ganado que han perdido y que aquellos que siempre habíamos perdido hemos ganado. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, senyor Rufián. Entrem ja en el torn de preguntes. El Marc Gés, de Solidaritat Catalana per Independència, li pregunta quina utilitat i com convencerà els independentistes catalans d'anar a votar a les eleccions espanyoles dins l'actual procés independentista. Bé, una mica el que hem comentat. Aquesta pregunta jo l'entenc perfectament perquè davant un estat que reconegués la seva derrota o segons quins partits o segons quins polítics, si reconeixes la seva derrota, doncs no caldria. Però és que, torno a repetir, estem davant d'una enorme maquinària política i mediàtica que està anomenant desafí, amenaça, golpe al mandat inequívocament popular i inequívocament independentista que tenim darrere. I sí que és veritat que podem no anar, però estic convençut que vostès s'imaginarien què passaria. Segons quines portades, segons quines ràdios i segons quins editorials dirien que aquí no ha passat res, que aquí 2 milions de vots no són res, que 72 diputats dels 135 no són res. Així que hem d'anar i fer el que porta fent durant tant de temps algú com Joan Tardà i tants d'altres. Preocupar-los molt, ocupar-los molt i dir-los que han perdut perquè ells no ho reconeixeran mai. Li pregunten si creu en els miracles i com pensa convertir a tants infidels espanyols quan estigui a Madrid, al Congrés dels Diputats. Quizá que esté yo aquí ya es un milagro, ¿eh? No, nosotros, y nos consta, yo creo que los 2 últimos años en Súmate lo hemos visto de forma muy clara, hay muchísima gente que nos ve con enorme simpatía. Está esperando, en el Estado español me refiero, está esperando que alguien lo logre, que alguien demuestre que se puede ganar. Hay mucha gente con esa memoria republicana de aquella derrota de hace tantos años y nos ve con simpatía porque ve que nosotros esa república la podemos recuperar. Al final se trata de valores republicanos y nosotros con toda la humildad del mundo intentaremos en el Congreso de los Diputados reflejar eso que ya hemos ganado. Y también siempre vamos a estar a favor de cualquier iniciativa legislativa que quiera dignificar y mejorar la vida de las personas de ese país de países llamado España. Por nosotros no será, por un voto de Esquerra Republicana no será. Ahora tenemos muy claro que vamos a defender otro Estado, vamos a defender este proceso y vamos a defender el voto de la gente. En Francesc Portella, de Barcelona 2020, li pregunta si el vot independentista pot afluixar per culpa de la falta d'acord per la investidura a Catalunya. Yo entendemos perfectamente la intranquilidad, la ansiedad, cualquier sentimiento que pueda sentir cualquier independentista porque también es el nuestro. Ahora bien,
hay que entender que no estamos frente a una negociación normal, no estamos negociando un gobierno autonómico más. No estamos en una negociación como siempre ha habido, estamos negociando el futuro gobierno de la futura República Catalana. La noticia sería que gente tan diferente y partidos que representan espacios ideológicos tan diferentes como Convergencia Democrática y la CUP se pusieran de acuerdo enseguida. Yo creo que eso sería la noticia. Yo creo que estamos dentro de la normalidad, entendiendo a todo el mundo. Y pongo siempre un ejemplo. La Junta de Andalucía estuvo 3 meses intentando conformar un gobierno autonómico y no pasaba nada. Aquello formaba parte de la normalidad, la democracia es así, Susana Díaz era una gran estadista y en cambio porque nosotros llevamos 2 meses que se han hecho largos negociando el futuro gobierno de la futura República Catalana, esto es un caos, es un drama. Bueno, paciencia, calma y tranquilidad porque estamos verbalizando y haciendo cosas que parecían imposibles hace muy poco. Yo creo que cualquier independentista con la mano en el corazón, si le preguntan si podía esperar que estuviera sucediendo esto hoy y aquí, quizá más de uno diría que jamás. Y también otra reflexión que siempre hacemos y que siempre comenta Oriol, ¿de qué nos vale presionar a según quién para que apriete ese botón del Parlamento un día y luego vernos entre nosotros con enorme desconfianza durante toda una legislatura? ¿De qué valdría? Necesitamos ser más fuertes que nunca y eso requiere tiempo. Necesitamos una estabilidad parlamentaria muy grande y eso requiere paciencia y tiempo. Vostè ahir va dir en el debat de 8TV amb el candidat d'en Comú Podem que es volien el 21. Sí, yo creo que la gente de Catalunya Sí que es Pot, Podemos, Ara en Común, son de los nuestros, en el sentido de que quieren lo mismo que nosotros, una república, un país de todos y para todos. Al final trasciende cualquier tipo de ideología. La mejor ideología del mundo es la decencia, ni más ni menos. En el puesto número 5 de esta lista, como se comentaba antes, está Joan Capdevila, que es un histórico de Unió, con el que yo no tengo absolutamente nada que ver a nivel ideológico, pero es una de las mejores personas que he conocido en estos 2 últimos años. Nos hemos encontrado en algo tan simple como la decencia de tener un país para todos y para todo. Y dicho esto, yo creo que al final la única diferencia entre nosotros y la gente de Catalunya Sí que es Pot es un tema de tiempos. Ellos creen que a partir del 20 de diciembre puede cambiar algo en el Estado español y conseguir esa república que ellos quieren, ¿no? Simplemente decirles que ese cambio, esa regeneración, incluso esa revolución que están esperando es aquí y es ahora y se llama Proceso de Autodeterminación Catalán. Y que nos vemos el próximo 21 de diciembre porque no lo decimos nosotros, lo dice la Demoscopia. Según todas las encuestas, volverá a ganar el Partido Popular en el Estado español, que no es popular. O el Partido Socialista Obrero Español, que no es socialista ni es obrero. O si no, la gran esperanza blanca para muchos, que es Ciudadanos, que tiene muy poco de ciudadano. Así que nos vemos el 21 y trabajaremos juntos seguro. En Miquel Pedrosa, de Seguretat Pública, fa referència al pacte anticorrupció i li pregunta si en el seu partit hi ha alguna proposta per protegir els alertadors. Sí, nosotros queremos dotar de muchísimos más medios a la Fiscalía Anticorrupción. Lo que, por ejemplo, no es posible que hoy en día, según que denuncias anónimas, no se acepten. Eso no puede ser. Al final hay que proteger a aquellos que dan el paso, sea de forma anónima o no, para denunciar actos de corrupción. Porque al final la corrupción, que algunos ayer en cierto debate llamaban error o que formaba parte del ADN humano, no, es una indecencia. Hay muchísima gente que lleva muchísimo tiempo en política y no ha hecho nada de eso, ¿no? Nosotros lo que queremos, a tenor de nuestra historia, es que Esquerra Republicana no tiene ni un solo caso de corrupción en 80 y pico años de historia. Queremos tener un país que se parezca lo más posible a un país digno, ¿no? Donde nadie se lleve nada que no le pertoque.
La Lola de la Fuente, de l'associació Esclat de Persones amb paràlisi cerebral, diu: mentre no tinguem independència, què farem a Madrid per aturar el copagament confiscatori que ara ofega les famílies i les persones amb discapacitat que fan ús dels serveis socials? Yo creo que al final todo este tipo de cosas lo que demuestra es que necesitamos alcanzar un acuerdo lo antes posible. Y por ejemplo, el señor Montoro y la utilización que hace del FLA así lo demuestra, ¿no? Si no alcanzamos un acuerdo de facto, el presidente de la Generalitat es el señor Montoro, al cual nadie ha votado. Lo que demuestra todo este tipo de cosas es que tenemos que alcanzar un acuerdo y comenzar a dejar de hablar de según quién y comenzar a obedecernos a nosotros mismos, a una nueva legalidad, a un nuevo Estado de Derecho, a una nueva Constitución de la futura República Catalana. En Josep Carné de la FATEC: mentre no hi hagi suficients cotitzants, que és el cas actual, com es poden garantir les pensions? Quin seria el pla B? El fondo de pensiones en el Estado español en los últimos 3 años ha bajado un 50%. Y es porque se está pagando deuda pública con ese fondo de pensiones, que por cierto es el 114% de la deuda pública del PIB español. Así que la pregunta no es tanto si Cataluña podrá atender sus obligaciones para con sus pensionistas, sino cuándo dejará de hacerlo España. Están muchísimo más garantizadas en el Estado español en Cataluña que en el Estado español. Más que nada porque aquí hay 2,3, 2,4 trabajadores por cada cotizante. Según todos los expertos, se necesitan 2. Y en el Estado español hay 1,9. Así que aquí están muchísimo más garantizadas. En Jordi Oms, de Socialisme, Catalunya i Llibertat: quina política nova proposa Esquerra per superar la fractura generacional que es considera ell el fracàs d'aquesta democràcia? Salario mínimo digno, lo que hemos comentado, un salario mínimo de 1.000 euros, cercano a las democracias, a la socialdemocracia nórdica escandinava, y sobre todo dejar de ser tan fuerte para con los débiles y tan débil para con los fuertes, ¿no? Lo que no puede ser es que el 20% de la población cobre menos de 700 euros, ¿no? Que tanta gente de mi generación no haya conocido un solo contrato indefinido en su vida. Intentaremos dignificar todo eso. L'Enric Canet, del Casal dels Infants: no fa falta molt més coratge ara per defensar amb veu més alta que els catalans d'origen de països musulmans tenen tots els drets i mereixen totes les oportunitats? Evidentemente, sí, sí. Al final, eso no va ni de dioses, ni de creencias, ni de orígenes determinados. Convendría preguntarse por qué hijos y nietos de europeos, ceutís, madrileños, parisinos, viajan kilómetros y kilómetros para hacer según qué. Yo creo que demuestra el enorme fracaso de la inserción de según qué barrios de Europa, ¿no? De la Unión Europea en ese sentido. Nosotros tenemos claros que queremos un país que tenga 1000 dioses y que tenga 1000 idiomas y 1000 creencias diferentes. Queremos realmente que todo el mundo se sienta lo que se quiera sentir dentro de la República Catalana y que rece al Dios que quiera. Tot i que es presentin per separat Democràcia, Llibertat i Esquerra al Congrés, treballaran conjuntament la pròxima legislatura? Hi haurà unitat d'acció? Nosotros venimos de una coalición electoral de hace muy poco tiempo, en la cual se ganó como nunca, donde nunca y con quien nunca. Y nos consta que vamos exactamente a lo mismo el 20 de diciembre, a defender el voto de la gente, a defender la República Catalana. También el hecho de que dos partidos que defienden espacios ideológicos tan diferentes como Convergencia Democrática y Esquerra Republicana se presenten con el mismo fin, refleja la victoria de este proceso. Hay muchas maneras de ir juntos. Nosotros les deseamos lo mejor porque si lo que ellos representan, guste más o guste menos, y lo digo yo que estoy en las antípodas ideológicas de lo que representan, no se gana este país. Esto no va ahora de ganarnos entre nosotros o de ganar un político o un partido, va de ganar un país. Y le deseamos lo mejor, eso sí, deseamos que a nosotros nos vaya un poquito mejor. Ahir Esquerra Republicana va penjar un vídeo al seu web. Vostè i el senyor Tardà tornaven al bar Cuco de Nou Barris i una de les coses que vostè va dir és: potser no hem de callar tant. Sí. Bueno, es lo que lleva haciendo Tardà. Tardà se calla poco, ¿eh? Sí, además recuerdo que nos dieron un guión y lo primero que dijimos es
me dijo Joan, Gabriel, hacemos lo que queremos, ¿vale? Y hicimos lo que quisimos y todo es bastante improvisado. Bueno, yo creo que es una manera de reflejar que aquellos que van de nueva política pues representan lo viejo, ¿no? Estamos hablando, desgraciadamente, de un nuevo PSOE y de un nuevo PP. Exactamente lo mismo. O sea, nosotros lo que queremos es simplemente decirles que aquí ya hemos decidido y que ya somos un país diferente a tenor de los resultados del pasado 27 de septiembre. Per cert, si tu vist al Congrés dels Diputats, el primer dia que parlarà, què és el primer missatge que vol llançar ja, només entrant al Congrés? Que hagan el favor de ser demócratas y respetar al pueblo catalán. En Daniel Arassa, que és de la Plataforma per la Família Catalunya-ONU, li demana que siguin autocrítics a Esquerra Republicana. Diu, Oriol Junqueras ha explicat molt encertadament la manca de natalitat, vostès han governat, però que no van fer res per millorar la natalitat, perquè van ser un partit tan antifamília, diuen. On és el Daniel Arassa? On és? Daniel, nosaltres hem partit antifamília. D'acord. Bueno, respetamos todas las opiniones. Yo creo que no, ni mucho menos. La verdad es que nos habían llamado un montón de cosas, pero antifamilia todavía no. No, yo creo que lo que hay que permitir es que cada cual tenga la familia que quiera tener, ayudar en definitiva a las madres. Yo lo he vivido muy de cerca porque me he dedicado durante 10 años a seleccionar al personal y hay muchísimas empresas que te decían, ¿no?, que no contrataras a mujeres en según qué edades o que les preguntaras según qué cosas a según qué edad que no se le preguntaba a los hombres. Y yo siempre me negaba a eso porque me parecía una indecencia total y absoluta. Nosotros lo que queremos es favorecer la natalidad ayudando a las familias, ayudando a que la gente tenga permisos de paternidad y de maternidad, como sucede en tantos otros países. Lo que no puede ser es que la gente pida esos permisos con miedo, con según qué castigos después, ¿no? La Yolanda Piedra, que és la presidenta del Club Segle XXI, li demana si promouran les quotes en els consells d'administració de les empreses, tant de l'IBEX com les públiques, per garantir que hi hagi una representació femenina com a mínim que s'arribi al 40%, que és el que hi ha a Alemanya i França. Nosotros intentaremos, no sé si en los consejos de administración, que somos un poco reacios, lo que intentaremos siempre es favorecer esa enorme brecha salarial, por ejemplo, que hay entre hombres y mujeres, o sea, erradicarla. Lo que no puede ser es que dos personas que hacen exactamente el mismo trabajo, simplemente por su género, cobre una el 20% más que la otra. Nosotros lo que intentaremos es luchar contra eso, no solamente o no tanto en consejos de administración, sino en todos los espacios que haya, ¿no? En todo el mercado laboral, en definitiva. La Neus Aranda, presidenta del Teatre Nacional de Catalunya, fa dues preguntes. La primera, la llei de finançament dels partits polítics, que farà Esquerra Republicana, i l'altra, llei de mecenatge. Sí, nosotros lo comenta muy bien Uriol. Nos parece una vía de corrupción muy importante según qué sistemas de financiación. Por ejemplo, el actual sistema de financiación de los partidos. Desde que Uriol preside el partido no ha habido ni una sola aportación anónima al partido, ni una sola, no se aceptan. Más que nada porque al final le debes un montón de favores a según quién y no miras o no te interesa tanto el voto de la gente, sino lo que decide según quién desde según qué despachos. Así que seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, no aceptar ni una sola aportación anònima de nadie. En Lluís Cabrera, de la plataforma Altres Andalusos, li fa unes quantes preguntes. La primera diu: vostè, senyor Rufián, és cap de llista d'un partit no marxista que no utilitza la lluita de classes com a base de la seva teoria. Tot i això, té un discurs que posa èmfasi en la lluita de classes. Dóna la impressió que vol seduir els votants de la CUP, li diu. Un saludo a Lluís, que no lo he visto. Hola, Lluís. Bueno, para mí y para Joan, sobre todo, y para más gente, la candidatura de Esquerra Republicana no es tacticismo ni es electoralismo, es algo
que nos sale de manera natural. Yo me siento muy próximo a la CUP a nivel ideológico, organizativo, parlamentario. Yo creo que cuando David Fernández coge su zapato y le llama gánster a alguien que acabó pareciéndose mucho a eso, cambia un poco la forma de hacer parlamentarismo. Han demostrado un enorme sentido de la responsabilidad y de Estado. Dicho esto, no hacemos nada que no sintamos, no forma parte de ninguna estrategia, es que nos sentimos muy próximos a ellos. Y al final la CUP no ha hecho tampoco, en el Parlamento tampoco ha hecho tanta ideología como intentar reflejar según qué regresión democrática de según quién, ¿no? Al final yo creo que no ha hecho tanta ideología como intentar, pues bueno, adecentar y dignificar ese Parlamento, ¿no? Una altra pregunta de Lluís, diu que s'expressa també normalment en castellà, la llengua conforma una manera de ser. També li diu si vol seduir els votants de Ciutadans. Me chiva Oriol que diga que queremos seducir a todo el mundo. No, la verdad es que no hago nada que no pase en cualquier barrio de la periferia de Barcelona. Yo que vengo del fondo de Santa Coloma, yo creo que cualquiera de ustedes, si están una mañana en ese barrio y en tantos otros, verán y escucharán gente hablando castellano o catalán de manera indistinta y tantos otros idiomas. No hago nada que no pase. Es el país que tenemos. Y también hay cierto posicionamiento político, sí que es cierto. El hecho de que Súmate cabree a tanta gente es porque refleja su derrota, la derrota de esa gente, ni más ni menos. Tenemos que entender que hay partidos y políticos que defienden y dicen que el castellano está perseguido y amenazado en Cataluña. El idioma que yo estoy utilizando hoy aquí, y espero que nadie me detenga a la salida, en un país que tuvo un presidente cordobés llamado José Montilla. Así que el que diga que la cultura o la lengua castellana está perseguida o amenazada en Cataluña, pues miente directamente. Y yo creo que 15 segundos de discurso independentista en castellano se carga todas esas mentiras. Por eso un poco también lo hacemos. Última pregunta que le hizo es, ¿hace usted bueno el refrán aquel que dice a río revuelto ganancia de pescadores? No sé qué significa refrán. No sé. ¿Qué significa? Cuanto más lío y problemas hay en los otros partidos, usted será beneficiado. Mejor. ¿No? Sí. No, nosotros vamos a la nuestra. Nosotros lo que intentamos es defender algo tan simple como el mandato democrático que tenemos detrás. Yo, por ejemplo, ayer en el debate hubo un momento que les dije, tengo una primicia para ustedes, porque parece que no lo sabían. El independentismo ganó el pasado 27 de septiembre. Lo dije porque parecía como que no había pasado nada, ¿no? La pregunta es qué sucedería si fuera al revés, si ellos hubieran ganado como nosotros hemos ganado. No habría debate. Así que nosotros lo único que hacemos es defender el voto de la gente. Que cada cual haga lo que quiera luego. Perdone, es que no sabía lo que significaba el refrán. En Joan Ballbé, d'Òmnium Cultural, diu Marc Saric, que va ser un ciutadà nascut a Moràvia, va ser diputat a Viena durant l'imperi austro-hongarès. Més tard, el seu país, Txecoslovàquia, es va independitzar i ell va ser president del govern. Hi veu paral·lelismes? Quizás una pregunta más para Oriol, que seguro que tendría un buen rato para explicarlo. No, yo creo que al final Cataluña es Cataluña y este país es lo que es y se están haciendo cosas que parecían, como hemos dicho antes, imposibles. Y bienvenidas sean, porque este país al final lo único que necesita es ayudar a tantísima gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Nosotros no queremos cambiar una bandera por otra, ni queremos cambiar un político por otro, ni un partido por otro. Lo que queremos es el país que la gente ha votado y que la gente se ha ganado en la urna, ni más ni menos. Sí. Breument, només, com que m'he sentit interpel·lat per la referència a Masaryk, el primer president de la Txecoslovàquia independent després de la Primera Guerra Mundial, només allò a tall anecdòtic. Recordeu que en aquella independència de Txecoslovàquia, que va estar avalada pel dret a l'autodeterminació defensat pel president Wilson dels Estats Units, hi va tenir un paper important el paper de l'anomenada Legió Txecoslovaca. La Legió Txecoslovaca estava formada
per joves, txecs i moraus, que estaven sota l'imperi austrohongarès, que quan eren enviats al front a la Primera Guerra Mundial a combatre en el front oriental, en el front rus, es van passar de bàndol perquè no volien lluitar a favor de l'imperi austrohongarès que tenia sota el seu control el seu país. Es van afegir a l'exèrcit rus lluitant contra els austrohongaresos i contra els alemanys. Quan es produeix la revolució bolxevic i Lenin signa amb els alemanys la pau de Brest-Litov i entrega una part rellevant de l'actual Bielorússia i de l'actual Ucraïna en els alemanys i en els hongaresos, els alemanys i els austrohongaresos exigeixen que els hi entreguin els soldats de la legió txecoslovaca que estan lluitant al costat de l'exèrcit rus. Els russos els exigeixen als txecoslovacs que es rendeixin i els txecoslovacs decideixen no rendir-se. Agafen uns quants trens, els omplen d'ells mateixos i decideixen travessar tot Rússia per la Transsiberiana. Els russos intenten impedir-los el pas, però es van obrint pas reconstruint la via sabotejada al mig de Sibèria diverses vegades fins que arriben al port del Pacífic, de l'oceà Pacífic, al port de Vladivostok. En allà agafen vaixells nord-americans, creuen fins a San Francisco, tot el Pacífic. A San Francisco agafen trens camí de Nova York, tota la regió txecoslovaca camí de Nova York, i a Nova York tornen a embarcar-se aquesta vegada camí del front occidental, camí de les trinxeres franco-belgues, per tornar a lluitar contra les potències centrals i finalment, amb la derrota i la rendició d'Àustria-Hongria i d'Alemanya, després de la victòria italiana, Vittorio Veneto, acaben tornant a casa seva, travessant Alemanya i participant en la fundació de la Txecoslovàquia independent. Només com a anècdota, diguem-ne, em sembla que és bonica i en tot cas és indicadora d'una cosa que fan els bons pescadors, que és pescar amb fe i amb amor. Yo el otro día quise pillar a Oriol. Hay un episodio de la historia que a mí me parece muy interesante, que es el encuentro entre Atila y León I, el Papa León I, que cambió la historia porque en esa conversación en una tienda, pues no se sabe muy bien cómo lo hizo el Papa, convenció a un ególatra como Atila de que no invadiera Roma. Y es una conversación muy misteriosa, nadie sabe exactamente cómo lo convenció, no se conocían y cambió la historia. Y le pregunté y le quise pillar. Y me soltó un rollo de estos. O sea que jamás le pillarán a Oriol Junqueras en una de estas. Y él sí que sabe lo que le dijo, ¿eh? Secretos del Vaticano. Un altre dia, això. Tornant cap a les negociacions de Junts pel Sí i la CUP, avui comencen les reunions diàries. Estarà molt pendent vostè del mòbil aquests dies de la campanya electoral, perquè com que estarà voltant per tot el país amunt i avall, això ens ho pregunta l'Adrià Santa Susana, de si li envien algun missatge de ja. No. Nosotros entendemos que también es una negociación que requiere un poco menos de ruido y tampoco queremos favorecer o con según qué declaraciones perjudicar una negociación que creemos que ya tiene suficiente ruido. Sí que es cierto que si fuera por nosotros el acuerdo se alcanzaría esta mañana, este mediodía, esta tarde. O sea, por nosotros no será. Esquerra Republicana, con toda la humildad del mundo, a tenor de decisiones muy generosas, ha puesto sus siglas al servicio de este proceso, ha dado cabida a independientes como yo y tantos otros y ha hecho enormes sacrificios, se ha situado en la centralidad política del proceso, que no ideológica, y está mediando entre dos formaciones que tienen muy poco que ver. Y eso es una buena noticia en el sentido de que por Esquerra Republicana no será. O sea, nosotros no estamos diciendo que no a nada. Nuestro único objetivo es la consecución de la República Catalana. Dicho esto, que el acuerdo sea lo antes posible, pero no favorecemos ningún tipo de ruido extra con la negociación que ya tiene muchísimo. I una última pregunta. Vostè ha començat la seva xerrada dient vaig explicar una mica com me metí en este lío. Sí. Com va el lío?
Bien, bien. La verdad es que es la primera vez de un montón de cosas para mí a nivel personal, pero tampoco me lo tomo como un triunfo personal, ni muchísimo menos, ni como algo particular. Yo creo que es el triunfo de un montón de gente. Gente como la gente de Súmate, también estuve en la ANC, gente de la ANC. Al final, que gente como yo, con toda la humildad del mundo, pueda liderar proyectos políticos como este, lo que refleja es el país que tenemos, intentar interpelar a todo el mundo, porque este proceso hace ya mucho tiempo que trascendió cualquier origen y cualquier lengua, cualquier apellido, cualquier barrio determinado, ni más ni menos. Doncs moltes gràcies, senyor Rufián, per la conferència. Abans d'acabar, té la paraula final Montserrat Cavaller, que és consellera d'Assistència Sanitària. Bon dia. En nom dels patrocinadors, Banc Santander i Assistència Sanitària, vull donar les gràcies als senyors Rufián i al senyor Junqueras per la seva presència avui aquí, per haver-nos fet un matí tan didàctic, donant-nos tanta informació, i fer-los un petit apunt. Quan han parlat de la paritat en els consells d'administració, jo personalment pertanyo al Consell d'Administració o Consell Rector de l'Hospital de Barcelona, que és una cooperativa d'usuaris de medicina, d'assistència sanitària. I llavors, allà, el Consell Rector, al qual jo pertanyo, he de dir que està format per 9 senyores i 6 senyors. En total sumem 15, però les senyores són majoria, escollits pels nostres socis, entre tots els candidats que s'hi presenten cada vegada que hi ha eleccions. A part d'això, tinguent en compte que tenim el Nadal aquí mateix, els voldria desitjar a tots que passessin unes festes de Nadal plenes de pau, felicitat i glòria, i demanar-los un esforç perquè tots posem el nostre granet de sorra perquè l'any 2016 ens porti el millor, que cadascú desitgem de forma personal i íntima, però també el millor per tothom, com és una bona salut i feina. És molt important. Sense feina a vegades no hi ha salut, sense salut tampoc hi ha feina. Necessitem que aquest país tiri endavant i crec que amb l'ajuda de tots ho lograrem. Moltes gràcies a tots per la seva assistència i ens retrobem l'any que ve. Bon dia a tothom.